Soy Juana Dolores y estoy muy contenta de estar en la fundición en Bilbao porque, para mí, yo creo, el euskera es el nuevo ruso. Pues, a ver, Hit Me Fan Pretty o La Princesa Moderna es mi segunda pieza de teatro. Yo no hago diferencia entre performance y teatro y happening ni nada de eso. Para mí todo es teatro y luego dentro del teatro pues hay diferentes estilos y diferentes formas y tal y cual. La primera fue Juana Dolores, demasiado diva para un movimiento asambleario. Me falta la tercera, que estoy en ello. Y esta trilogía yo todavía no sé cómo la voy a llamar. De momento le he puesto 2 nombres, que ya he ido cambiando, así que de momento no digo nada. ¿Y qué creo que es lo que es interesante en Hit Me Fan Pretty o La Princesa Moderna? Pues creo que es una pieza que cierra un ciclo político. Y para mí es una pieza que cierra el ciclo político del movimiento feminista del 2018. Y que también inicia el nuevo ciclo político. El nuevo ciclo político para mí no es otro tipo de feminismo, ni un nuevo feminismo. Es otra cosa. Para mí es otra cosa. Porque obviamente, claro, yo vengo de militancia feminista desde muy jovencita, pero está claro que las instituciones han absorbido, ¿no?, toda la potencialidad del movimiento feminista. Y podemos ver cómo las instituciones pues tienen parches, tienen mecanismos paliativos, tienen mecanismos preventivos respecto al machismo, pero que no han hecho desaparecer el machismo. Entonces, con este contexto yo me preguntaba, hostia, yo quiero hacer una pieza, no sé si contra la violencia machista, sí contra la opresión de género. Y este primer título, Hit Me Fan Pretty, La Princesa Moderna, porque no tengo ni idea de inglés, lo decido en 2019, ¿vale? Y no es hasta 2022 que yo estreno la pieza. Del 2019 al 2022 pasan cosas en mi vida que le dan más sentido aún a hacer la pieza. Y me pongo a leer porque obviamente yo no quería que fuera una pieza de autoficción, una pieza que fuese centrada en el yo, ¿no?, que es lo que hemos visto y lo que seguimos viendo últimamente, porque lo consideraba un poco hipócrita, como lanzar los testimonios en escena, pero no crear ni por un lado una crítica real al contexto capitalista que produce, que perpetúa el machismo, y por otro lado me parecía hipócrita también no encontrar una forma o un mecanismo escénico que no cayera simplemente en la victimización o en la exposición casi rozando el exhibicionismo y la pornografía. Y eso, que para mí la pornografía es un elemento estético que me interesa. Y sobre todo en esta pieza yo creo que lo hago explotar más que nunca. Y entonces, no sé por qué, llego al texto del Príncipe de Maquiavelo, que es un texto político. Es el primer tratado de filosofía política de la época moderna, que se considera así, vamos. Y a mí la política me encanta. Y también pues me interesa esta figura del príncipe que presenta a Maquiavelo como casi un mito, como una figura de cuento, porque él no solo habla de los mecanismos o de las estrategias que debe tener un príncipe como figura administrativa, sino también su temperamento, sus características humanas, que eso me hacía conectar más con el cuento. Y me encantó ese texto, me encantó. Y entonces me imaginé una princesa que volvía a su castillo después de haber sido traicionada y humillada, después de haber sido violada, después de haber sido golpeada, y presentarse ante su pueblo después de todo lo que había vivido, ¿no? Después de haberse ido para descubrir el mundo, precisamente para descubrir el sexo, para descubrir el amor, para descubrir su propia feminidad. Y eso es lo que imaginé en un principio. Luego, buscando, porque yo soy mucho de leer muchas cosas antes de ponerme a crear una pieza, y antes incluso de escribirla, y antes incluso de imaginarla, siempre necesito como tener unos textos básicos de apoyo. Llegué al texto del Príncipe Moderno de Gramsci, que Gramsci fue un dirigente y un filósofo comunista italiano, y él lo que hizo fue tomar unos apuntes respecto al texto del Príncipe de Maquiavelo, y él decía, vale, la figura del príncipe está obsoleta y es contrarrevolucionaria, pero la figura del príncipe debe ser sustituida, lo estoy diciendo vulgarmente, por el partido moderno, que obviamente sería el partido en mayúscula y sería el Partido Comunista, ¿no?
Y me pareció precioso esa analogía, ese paralelismo. Y además le daba contenido y sentido político a la obra. Entonces me puse a escribir un cuento. Realmente Gil, mi favorito y la princesa moderna es un cuento, aunque un cuento explicado con mucha violencia a nivel de discurso, pero a nivel estético, a nivel formal, es un cuento. Y lo que yo hago es apropiarme de todo lo que es ese imaginario femenino, girly en inglés, que le llaman, que ahora está muy de moda y que se está normalizando y que es un problema porque lo único que hace es reforzar el binarismo de género, pero que al crear una dialéctica con todo ese imaginario que también ha sido muy infantilizado, incluso mercantilizado por el capitalismo, relacionándolo o creando una dialéctica con todo esto, con un aspecto tan violento como el que puede suscitar un príncipe o incluso un partido en un contexto bélico, o la rabia y el resentimiento, creo que es interesante y que crea como una especie de sátira que no refuerza a lo femenino, sino que lo cuestiona. No lo supera, pero sí que lo niega, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con mi personalidad, porque al final yo soy una tía pues, que ha sociabilizado como una mujer heterosexual, y a mí me gustan las princesas, me gusta el rosa, me gusta lo que brilla, me gusta pintarme, me gusta la ropa de segunda mano. Tengo que decir aquí que voy sin maquillar y que también estoy contenta, porque a veces cuando uno se maquilla mucho, luego cuando se maquilla es como ir maquillada, ¿sabes? Y era una oportunidad de exponer estéticamente todo lo que a mí me había gustado por ser una chica o por ser una niña. Pero siendo una mujer ya. Y esta mujer, pues obviamente está muy enfadada. No enfadada, seguramente decepcionada, porque la violencia no solo tiene que ver con el enfado, también puede ser un arma de autodefensa y de ofensa también. Y creo que todos recibimos violencia constantemente, ¿no? Yo por eso creo en la violencia, porque la recibo constantemente y creo que no hay que obviarla ni subestimarla. En el escenario, en la escena, yo puedo ser violenta. Y por eso lo soy, porque es el único espacio donde se me permite. Y eso me parece, al menos para mí, muy liberador. ¿Y qué más? Pues no sé. También el hecho violento no me gusta solo abordarlo desde el discurso, desde el texto, ni desde la interpretación, que al final no deja de ser una actitud confrontativa, sino también con los mecanismos que me ofrece la escena, como por ejemplo el sonido, como por ejemplo la imagen, como por ejemplo la luz, como por ejemplo el olor. Y me parecen efectos muy materiales, muy materialistas, muy tangibles, que también evidencian qué es montar una obra de teatro, ¿no? Y exponer también ciertas condiciones materiales de cada obra. En esta quizás no, pero en la primera, por ejemplo, a mí me gusta que se vean los cables. O, por ejemplo, en esta también, como en la primera, me gusta tirar los cambios desde escena para que se vea que hay una relación directa con el técnico, porque los técnicos son necesarios e imprescindibles para que una obra de teatro siga adelante. Y eso es un poco todo, la verdad.